Esto es Alcanzando a Betty. 3 mujeres a través de conversaciones auténticas, llenas de risa y mucho amor. Un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, tomar la vida con humor. En serio. Bienvenidas, bienvenidos a Alcanzando a Betty. Hoy día estamos en el capítulo 3 de la temporada 6. Hoy, aquí esa voz es un invitado especial. Alguien ya lo puede estar reconociendo con ese i. Chiquitito, una cosita. Es mi padrino. Y es mi padrino. hijo. Y tu hijo. Y tu hermano. Mi padrino Cristian. Padrino religioso. No sé. Padrino... De palabra. Parece que... No, parece Yo que no me acuerdo de mi No, bautizo. yo tampoco me acuerdo de haber ido a tu bautizo. Pero sí me recuerdo el día en que la Carolita y el Iván me pidieron ser tu padrino. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, exactamente. Mi parrino. Bien, Parrino Cristian González hoy día viene a hacer un podcast muy especial, pero antes vamos a pasar en la sección Betty Responde. No piensen que vamos a dejar de hacer esta sección. No sé quién hizo esta pregunta, pero creo que no quiere revelar su identidad. La pregunta dice así: ¿te has equivocado al hablar con tu pareja y le has nombrado el nombre de una pareja? Qué fuerte. ¿Podrás creer que no? Ya. No que me acuerde, dice. No, realmente. No, Carolina. No, de verdad. No recuerdo. ¿Nunca? A veces, no. Lo que sí me acuerdo es una vez pero no era que me haya equivocado, fue intencional. Yo quería provocar una rabia en el Robbie. Y entonces yo mencioné una pareja. Que no era ni pareja, porque no alcanzó a ser ni pololo, creo yo. Entonces, yo estaba tan picada. Entonces ahí yo mencioné a este ser. A este hombre. A este hombre. ¿Cómo se llamaba él? Sí, Flavio. Hernán. Se llamaba Flavio. Era una premonición. ¿En serio que se llamaba Flavio? Sí. ¿Era bailarín de H o algo así? No. No. Era como vecino, sí. Era un vecino. Sí, era del barrio. ¿Y por qué el Roy le tenía celos a Flavio? Yo creo que no, pero no sé si lo conocía. ¿Pero qué pasó con Flavio? A ver, ¿cómo fue? No, nada, éramos amigos nomás. ¿Qué Del tal, barrio. amigos? Sí, éramos, amigos. Era muy agradable, muy estupendo, pero éramos amigos. Y entonces en ese momento, cuando yo lo mencioné, era porque yo encontré que era lo más adecuado. Ahora, recordando, no sé si yo estaba equivocada. Sí. Pero cuenta cómo era la discusión. No, si no era, no era discusión, es que él había tenido un comportamiento que a mí no me había gustado. Entonces yo mencioné a Flavio como que Flavio también conmigo tenía atenciones de ese tipo. Porque- ¿Tenía las atenciones que a ti no te gustaban? Claro, Que alguien tenía con el Robin. claro. ¿Cómo no tenía? Vamos a tener que adentrarnos en el No es como problema. la época de la ley del hielo, que yo me acuerdo que tú también le hacías la ley del hielo al Roy, pues. ¿Le hacía la ley del Sí, hielo? le hacía la ley del hielo. ¿Pero cuánto duraba? Duraba. Puede Si la ser. Betty tenía ahí su cuestión ahí y no le hablaba al Roy. Yo me pues. enojaba, sí. Sí, y el Roy seguía su día como que nada. Como que nunca... A él yo- nada lo perturbaba y él siempre seguía en Exactamente. una sola línea, hacía como que nada pasara. Sí, eso es muy real. ¿Y cómo se terminaba la ley del hielo? Porque en algún momento la necesidad de comunicarse era mayor. Pues, No, entonces yo tenía... Claro. había algo así como que había que salir y ahí ya No, frente pero a la es que hay posibilidad, una- la comida. frente a la posibilidad de Ahora la ley del hielo. frente a la posibilidad de salir, ahí ya la Betty ya tenía que Claro. hablar. No, para mí ahí hay un componente importantísimo. Yo creo en mi relación de pareja tan buena con el Robbie. Y eran los amigos. Los amigos podríamos estar muy molestos el uno del otro y no teníamos que juntar con alguien y nunca había pasado nada, habiendo amigos presentes. No, pues y además todos los jueves se iban al Club de Leones y eran, en su momento era, pero el carrete máximo era León. Entonces empezaban a arreglarse para irse al Club de Leones
Oye, y la salida de la ducha y los cambios de tenía la cuestión. Y yo me acuerdo chico, pues entonces día jueves, día de semana, uno a esa hora teníamos que estar todos acostados. No, pues ellos iban saliendo. ¿Pero para dónde van? Tenemos una diligencia. ¡Una diligencia! Tenemos una diligencia. ¿Pero a dónde? Tenemos una diligencia. Pero si van al Club de Leones. Sí, que tenemos una, no sé, pues, es que viene el gobernador de asuntos sin importancia. Ya, ok. Oye, que en esos años los Leones era súper importante la labor que hacían los clubes de Leones. Era una labor internacional, venían de Estados Unidos, tenían directivas, se agrupaban por zonas, por distritos, por regiones, había jefes de zona, había gobernadores. Y lo máximo era que llegara el presidente internacional de los Leones, de todo el mundo. Y cuando había esa visita, que teóricamente era una vez al año, se movían todos los clubes, había unas comidas fantásticas. Pero parece que era todos los jueves. No, los jueves era la reunión del club. Es que había que preparar la visita anual. No, y un acontecimiento... Se hacía una labor social muy importante. ¿Pero el Club de León era algo social? Total. Yo no tengo idea qué es. No, era una labor de ayuda a los más necesitados. Pues. Bueno, y una de esas labores de ayuda era, por ejemplo, reunir todo tipo de cosas, entre ellas ropa, e iban en ayuda del hogar de ancianos San José. Entonces se juntaban cajas y cajas con ropa y partían entonces en ayuda, ¿cierto?, del hogar de ancianos. Y a eso de las 4 de la tarde, pues, llegaba la Betty a la casa con ropa para todos. Entonces yo me vestía, pero yo pasaba todo el año vestido con la ropa del Club de Leones. Es que ahí pasaba un fenómeno muy raro. Y era que llegaba donación de ropa de Estados Unidos y llegaban niños, llegaban cosas que acá no habían. ¿Ya? Y yo era así como, esta ropa y viene para donación así, pero en forma perdida. Y sí, pues, y yo me acuerdo que especialmente venía ropa de niño y Cristian era chiquitita, y más de una vez, yo me acuerdo de ver unos blue jeansitos, me acuerdo, que acá un bebé jamás usaba blue jeans, jamás, ¿ya? Y tuvo muy de blue jeans. No, pero si la mayor parte de la ropa que me llegaba era del Club de Leones. Muy a la moda, ropa americana. Semi-nuevo. Bueno, veo que la Betty entonces dice que no ha cometido errores. Así a modo de curiosidad, ¿te ha pasado algún chascarro así que te equivoques? No, jamás, nada. Nada de eso. No es el tema. Se ha equivocado. No me cambien el tema, dice. Se ha equivocado. ¿Y tú dices te has equivocado? No. ¿No? No, pero igual hay estrategias para no equivocarse, pues tenéis que poner un apodo nomás. Son todos gorditos. Claro. Gordo. Gordi. Ya, ¿nos pasamos el tema de hoy? Vamos. El tema de hoy va a ser puesto por nuestro invitado especial. Yo quería partir con una que me generé unos recuerdos así como súper exquisitos, que era la época de verano, porque en la época de verano, cuando uno es niño, ¿cierto? Tenés 7, 8 años, salís de vacaciones, los veranos son eternos, y en esa época estar 3 meses de vacaciones ya al final había poco que hacer. Y claro, para ustedes, para ti, para el Robbie, qué sé yo, ustedes, los hermanos más grandes, ya estaban cada uno más en otra. Entonces, llegaba un minuto que uno se quedaba en la casa y como que ya no sabía qué hacer, empezaba ya a rebotar. Entonces, ahí, viendo posibilidades de qué es lo que podíamos hacer, surgía esta alternativa de ir al Estadio Israelita. Porque en el Estadio Israelita, los papis tenían una amiga, que era la tía Dorita, ¿no? Amiga, la Dorita. La tía Dorita. Que yo pensando el otro día me imaginé, ¿se llama Doris o se llamaba Doris? Dora. Yo creo. Dora. Ya, Le decíamos Dorita. Como Dora la exploradora. Como Dora la exploradora. Entonces pasaba que ya desde el día anterior yo ya sabía que íbamos a ir al estadio. Entonces yo me levantaba prácticamente con el traje de baño puesto y empezaba toda una dinámica de cómo hacer de que llegara luego esto de partir al estadio israelita. ¿Tú qué edad tenías ahí acá? 7 años. Claro, más o menos. 7 años más o menos. Entonces había habido un llamado telefónico al estadio, ¿cierto? Para saber si iba a estar ella, porque a veces no estaba. Más de alguna vez sucedió que habíamos llegado a la puerta del estadio y nos devolvíamos.
porque la tía Dorita no estaba. ¿Y ella No. qué hacía ella ahí en el Era acceso? gerente general. La Dorita, cuando estaba, ella era la dueña del estadio, realmente. Tanto así que yo creo que después, aunque no estuviera, ya habíamos ido tanto que nos conocían y pasábamos. Pero efectivamente, los inicios era fundamental que ella estuviera. Oye, bueno, entonces, retomando, sucedía esto de que íbamos al estadio israelita, yo 7 años, desesperado, qué sé yo, entonces llegaba al almuerzo, yo me comía el almuerzo pero volaba, y lo que tú hacías en una época, durante alguna época, era que tú comías al final, Ya, y te servías en una bandeja, ya. y te ibas a la pieza de la tele a comerte tu almuerzo, Ya. y ahí los que ya habíamos almorzado, íbamos contigo, te acompañábamos, y ahí veíamos La Moda al Día con Beatriz Vicencio, veíamos Los Venegas, veíamos el Festival de la Una, qué sé yo. Y ahí entonces la Betty empezaba a comer. ¿Ah? Y era terrible, porque yo no sé si se han dado cuenta lo lento que come la Betty. No, la Betty Ay, come. siempre he comido así. Siempre ha comido así. A la velocidad de nada. Entonces ella se Lento. sentaba, tomaba posición de yoga para almorzar, porque tú cruzabas las piernas, sentaba arriba de estos sillones de vinilo que teníamos en la sala de la tele. Y y yo desesperado porque para que nos fuéramos a la estadia rarita, y uno no sabía realmente si la Betty estaba meditando, durmiendo o tragando. Pero ahí La tú le tele. podías decir, mamá, vamos, ya, pues Es que- apúrate. Insistir era peor. Era peor. ¿Y qué hacía? Había que lidiar con esta situación, aguantar, y de repente uno la miraba y ya derechamente estaba ahí durmiendo sentada. ¡No! Se quedaba dormida sentada con la bandeja, al fondo ya habían empezado las teleseries, ya cuando partían las teleseries de brillar, entonces no quedaba más que sumarse, entonces yo con el traje de baño puesto me No. tiraba en el sillón rojo largo que había y ahí me quedaba dormido. En ese sillón se deben haber generado las siestas más icónicas de la casa, Sí. porque ahí el que se desplomaba en ese sillón se podía hasta desprender del sillón. Eran verdaderos saltos. Iván, tu papá, Isi, se pegaba una siesta ahí que chapoteaba la baba. Chapoteaba la baba ahí del sillón. Y despertaba la Betty y decía, bueno, aquí nos vamos. Y ahí me decía, ya, vaya a prepararse. Yo voy a subir un ratito, voy a cerrar los ojitos un ratito. Y vamos. ¡No! Y ahí subía a la con el siesta. traje de baño Y yo ya con el puesto. traje de baño puesto no daba más. Y ahí efectivamente venía la siesta de la Betty, que eran unos 40 minutos más. ¡No! Y entonces Tremendo, finalmente tremendo. terminábamos saliendo al estadio ahorita como a las 5 de la tarde. Pero con la ansiedad. Y nos íbamos caminando, además eran 5 o 6 cuadras que había que Ya, o caminar. 7. O 7 hasta el estadio. Y finalmente lográbamos llegar. Y si estaba la tía Dorita, porque podía estar la posibilidad de que no estuviera, que se retrasara, entrábamos. Y ahí ya era la felicidad máxima. Así que esa era la historia de esta rarita que yo la recuerdo con tanta... esto de dormirse las siestas ahí Oye, a esa hora y salir en Pero la no puedo tarde. entender por qué no le decíais nada, no le Nada, decíais, no, ¡vamos! Era imposible. Yo tengo, fíjate que, imagínate, igual tenemos nuestra diferencia. Yo tengo el mismo recuerdo, porque pasaba lo mismo, nos íbamos al estadio, la misma historia, ¿ya? Y yo me acuerdo esa ansiedad de querer ir y estar lista a las 3 de la tarde y jamás se levanta a las 4:30, jamás. Salíamos como a las 4:15, 4:30 máximo. Por suerte en el verano los días la luz Largos, tenemos pues, hasta largos. las Sí, 7. no, pero la piscina la cerraban a las 7. A las 7, algo así. A las Entonces 7. nosotros ahí hasta el último minuto, ya en el agua, así era. Y pues ya después nos tocaban los helados. Después de salir El chocolito. El chocolito. Oh, que era fantástico. Era Ir a el tomar- chocolito. Era ir a comerse los helados. Oye, vamos con otra, porque Ya. mira, esto seguramente también en algún minuto de los podcasts han comentado situaciones que pueden tener que ver con esto, pero la diferencia es lo que me pasaba a mí con mis amigos, porque me iban a ver a la casa, época al principio, que después ya nadie iba para la casa, pero bueno. Entonces después llegaban a la casa, qué sé yo, uno con sus amigos, quiere ir a su pieza, quiere jugar en el living, qué sé yo. Y yo les decía a mis amigos, mira, vamos a poder ir a la cocina. En la cocina vamos a poder estar, pero mi mamá está con un grupo de personas en el living. Y
por alguna razón, yo no podía entrar en ese minuto por la cocina, porque estaría cerrado, no sé qué podría estar pasando. Entonces, no había problema de que la vida siguiera, siempre y cuando, si uno tenía que pasar por ahí, lo hiciera en silencio y con cuidado. Entonces, yo le trataba de explicar esta situación a mis amigos, y mis amigos escuchaban, pero a ver, espérate, ¿vamos a entrar a tu casa? Sí. Y vamos a pasar por el living. Y en el living está tu mamá con unas personas. Sí, ya, pero ¿y cuál es el problema? Es que no podemos hacer ruido, le decía yo. ¿Por qué? Porque están meditando, están en silencio, están con los ojos cerrados. ¿Qué me decían? Y yo, niño de 7 años, tratando de explicarle a amigos de 7 años. Entonces, pero, mira, decía yo, no importa. Si lo único que no tienen que hacer es decir nada. Entonces, la puerta del living estaba abierta, estaba junta. Entonces, uno abría y efectivamente ahí estaban. ¿Pero por qué se metía? Porque el living estaba como cerrado aparte. O sea, No, perdón, en la pieza de la tele. En la pieza de la tele. En la pieza de la tele, porque En ahí la pieza de la tele. sí Ahí tenías que pasar. Ahí tenías que pasar. En la pieza de la tele tenías que pasar. Y ahí estaban todos con los ojos cerrados. Y entonces íbamos pasando y mis amigos me quedaban mirando y comprobaban que esto era verdad. Porque podían pensar de que era una broma. Y era verdad. Entonces íbamos pasando y yo miraba así y mi mamá abría un ojo así y me asentía y me decía. Así como para que yo siguiera, pasara nomás. ¿Ah? Entonces, No puede ser. pero había oportunidad. Amigos del barrio. Que, tú. Yo, amigos del barrio. Pero la Betty no. La Betty estaba con sus pacientes. Claro, eran personas que iban para allá buscando las respuestas. Buscando respuestas. Pero yo tengo una experiencia, no es que en la casa club ahí, en la parte de la pieza de la tele, después nos juntábamos todos con mis amigos, donde estaba el Giovanni, el Roberto, todo ello. Y la Betty y a veces Roberto estaban en la pieza en el living, ya que estaba con los vidrios, haciendo estas meditaciones. Entonces yo le decía que bajáramos un poco el tono porque al lado estaban meditando. Y estos tontos abrían la puerta de la sala de la tele, se metían al pasillo y miraban por el hoyito y lo miraban meditar. Y volvían y me decían, oye, ¿es verdad que están meditando? Y en esa época era muy, muy poco usual. No, en esta también. No, pero rarísimo. Y además, bueno, me pasó entonces que esto sucedió más de una vez realmente, porque esto podía llegar a ser, no sé, invento, por pedido martes y jueves. A veces llego a hacer 2 veces a la semana, o sea, entonces me pasó más de alguna vez que yo estaba con 1 o 2 amigos más, entonces yo les volví a explicar esta cuestión, pero yo ya llegaba y pasábamos nomás, porque ya se generaba esto que les decía, que las cosas más increíbles se volvían un poquito cotidianas. Entonces yo ya como que no explicaba mucho, oye, vengan, pasen nomás, cállense, no digan nada. Y yo abría la puerta, pero en vez ahora de que habían 4 o 5, era la mami nomás, que estaba con otra persona, pero el que estaba así como llorando. Y ahí, weón, mis amigos me quedaban mirando, weón. Pasen, no pregunten. Entonces se generaban ahí como unas catarsis en esa sala, en esa pieza, y yo no tenía que explicarle a los amigos lo inexplicable, porque realmente no había cómo explicar qué es lo que estaba sucediendo ahí, no había ninguno, porque por último hubiese habido alguien hablando, explicándole algo al otro, pero no, nadie hablaba y uno lloraba, güey. Entonces, confirma, es real. Oye, no, la visión que tiene Cristian la encuentro extraordinaria. ¿Pero era una visión o era real? Mucho basado en una realidad, indudablemente, pero con una mirada de un niño de 7 años. ¿Pero qué es lo que estaba sucediendo ahí? Para poner el punto y explicar entonces qué sucedía, qué estaban haciendo. Sucedía que cuando había entrado yo ya en la línea del yoga, entonces de la línea del yoga, de hacer algunos ejercicios, fácilmente se pasa a la parte mental, a la parte psicológica, a la parte emocional. Entonces, en estos grupos que se formaban, se hablaba de todo esto y se sabía lo importante que era la meditación, el aquietamiento corporal, etcétera, etcétera. Y de ahí se derivaba a personas con algunos conflictos,
Pero claro. Ahí venía. Entonces, Algunos tenían algunos problemas. claro, y entonces ahí venía pues, encuentros con grupos pequeños, o no tan pequeños, o individuales. Bueno, y yo desde chico también quería alcanzar a Betty. Po. Ya. Entonces, Ah, ¿en verdad? sí, pues entonces yo una época ¿Pero que qué es chico? ¿Qué es chico? Citaba a los otros amigos de 7 años y le decía, ya lloren. yo quería alcanzar a Betty, entonces yo veía, también durante una época, que mi mamá se alimentaba solo de manzanas. Manzana verde. Manzana verde. Entonces imagínate tú, un niño de 6, 7, 8 años, ver que tu madre solamente come manzanas, te empiezas a hacer algunas preguntas. Pero yo quería ser como ella, entonces un día también decidí empezar a comer manzanas. Entonces era principalmente en la noche. ¿Ah? Y mi mamá agarraba 2 o 3 manzanas y subía a la pieza de la tele y mientras estaba acostada se comía las manzanas. Así que yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo en vez de tomarme la leche que no es leche y el café que no es café, voy a comer manzana. ¿Ah? Y al principio me comí una manzana, 2 manzanas, ricas las manzanas verdes, grandotas. Oye, entonces ya como que el pic de esto era comerse 4 manzanas. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha comido 4 manzanas verdes grandes al hilo. Te da acidez. No, te pasa de todo. Se te quita el hambre, o sea, no dan ganas de seguir comiendo, qué sé yo. Pero yo asimilaba bastante bien todo esto y llegó un día que dije, porque me pareció haberte visto comerte 4 manzanas, Betty. Sí, pues la hora que correspondía a hora de almuerzo. Hora de almuerzo. Desayuno eran 1 o 2, almuerzo eran 4. ¿Ah? Para que vean que todo lo que digo es real. No, si es que ella hacía el día de la manzana, o sea, el día de las frutas. Eso era el día de la manzana. No, de la manzana, si esto era pura Sí, manzana. no, Es eso que lo una hice. época hacía el día de la sandía también. Ya eran 3 o 4 sandías. Oye, Es real que hacía el día de la sandía. bueno, entonces como yo vi que ya la máxima proeza eran comerse 4 manzanas, yo llegué un día en la noche, me acuerdo perfecto, estaba de noche, invierno, dije, hoy día me voy a comer 5 manzanas. Así que agarré mis manzanas, que se yo las lavé. Hoy día alcanzó a Betty. No, hoy día supero a Hoy Betty. día supero a Betty. Así que me como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La quinta manzana ya era duro, era difícil, pero me la termino comiendo. Esta era con cáscara, no estaban peladas ni nada. Y pasa un rato y como que me empiezo a sentir afiebrado. Y ustedes creen que ya andaban en Los Leones a esa hora, ya habían salido, yo ya me había comido las 4 manzanas, las 5 manzanas. Y yo creo que como a los 20 minutos tengo que partir al baño. Oye, me lo he vomitado todo, pero me vomité Todas las manzanas. afiebrado. Te juro que sudaba de haberme comido las 5 manzanas. Sí, ¿Puedo creer? sí, nunca me voy a olvidar. Y increíblemente, vomité, pasó el rato, ya no pasó nada. Y al día siguiente volví a comer manzanas, fíjate. No quedé, ¿sí? no quedé con ninguna repulsión Claro. ni nada. mira. Hasta el día de hoy Ay, soy soy fanático de las manzanas, pero nunca más me volví a comer 5 No te has manzanas, ni privilegiado. menos de ese tamaño. Mira. Genial. ¿Y Betty, esa era la dieta de la manzana? Era el día de la manzana. Es que una vez a la semana hacía un día O sea, de... por- Una vez a la semana. Pues, hacía el día de la fruta, entonces era el día de la manzana, en la época de la manzana, el día de la sandía, el día del melón. Pero ese día la Betty comía solo fruta. Y después lo llevó a 2 días a la semana. Y efectivamente, yo traté de hacerlo y me no. Ah, ¿tú también trataste de Sí, alcanzar yo a Betty? también traté, pero no. Todos trataban. No, y además que te da un hambre, porque comer pura Te fruta, dan unas ganas de comer arroz, claro. atroz, o sea, te comerías la papa, atroz. No, pero entonces tú puedes empezar a sacar una foto de cómo era la cocina de la Betty, en No. el sentido de lo que se cocinaba o lo que había para comer. Entonces, o era la fruta, o era el cochayuyo que lo quemaba y reventaba, o eran los damascos
damasco o era el pan negro. Entonces al final era un laboratorio. y de verdad que uno cree que, pues, como vuelvo a esto de la normalidad de las cosas que son extrañas, pero mis amigos entraban a la cocina y me decían, ¿qué es esto? Y miraban el pan negro arriba del mesón. ¿Y esto es pan? Me decían. ¿Es pan? Sí, es pan negro, pero yo ya había visto el pan negro muchas veces. Ellos no conocían el pan negro. Mira. ¿Qué es El pan integral, así, pero el pan, Claro. no el pan de molde integral. Claro, que en no esa era. época conseguir No, pan integral era solamente ahí en Vida Sana, Puerto Moro. Era la única parte que había era pan negro. rarísimo. Y ahí Era la Betty rarísimo. compraba los panes para la semana. Compraba todos los panes negros para la semana. ¿Tú te acuerdas de eso? Que los vendían ahí los domingos después claro, del... sí. Claro, Mm. ahí los vendían. Ya, pero una precursora, porque era pan negro. Pero sí que en esa época todo lo que pasaba ahí en Totalmente. Tomás Ese Moro pan. era absoluta... Si pensaban que era una secta rara. Po. O sea, yo no me atrevía a decirle a mis amigos que yo iba ahí. No, yo no me atrevía. Y me preguntaban, ¿pero a dónde vais? Pero, ¿y en qué momento ustedes van a la casa de sus amigos y dicen, algo en mi casa es distinto? Yo, por lo menos cuando iba a la casa de mi amigo, comía una cantidad de cosas que no habían en la casa. O sea, Aprovecháis. no, En la casa de partiendo, Daniel. no sé, porque podía haber bebida. No, pero Bebida. espérate, es que son dos etapas diferentes. Pues nosotros tuvimos una etapa de crianza un poco distinta con los más grandes, digamos. Ya, porque era como una típica familia, o sea, con la nana que cocinaba la carbonara y hacía la entrada Ya, de todos se puso más tomate. raro después. Y después cuando la Betty inicia este camino es cuando cambia todo y se acaba la comida en la cocina y cambia todo, cambia todo. Y empieza a hacer esta carne que no era carne, que era con nueces, con soya. Ahí viene este cambio brutal que relata Cristian, que fue brutal. O sea, a ti te tocó normal. Te tocó arroz Me con tocó, pollo. no, me tocó normal hasta una etapa, pues hasta los 16 años más o menos. Y ahí vino también el cambio en mi vida. Pero yo a la edad, por lo menos de que relata Cristian, los 7 años, no, ahí tenía una vida súper normal. ¿Quieren una más o no? ¿No? No sé si alcanzamos. Una cortita. Ya. Una Una cortita para cortita, que ya. vean otra faceta de la Betty, este deseo de salir permanente. Hubo una época en que estuvo viviendo con nosotros la Ite, po. Claro, Mi claro. abuelita, la mamá de la Betty. Y ella tenía ahí su pieza, qué sé yo, un esfuerzo enorme en la casa por dejarle la pieza sola a ella, porque eso significó, yo dormía en un colchón al lado de la cama, todo se readecuara en la casa, qué sé yo. Y también significó de que la Ite, que era primera vez que vivía permanentemente en la casa, se empezó a enterar de cuál era este formato de cómo vivíamos en la casa. Ah, ella no sabía. No entendía que la Betty salía todos los días de la casa. Porque la Ite, mujer chapada a la antigua, mujer de casa, de estar ahí, atender al marido, vivir en torno a la casa, se empezó a dar cuenta que la Betty no, que la Betty pasaba saliendo y no saliendo. estaba. Po. Entonces llegó un momento en que salía escondida. ¿Ah? Entonces salía la Betty, entonces empezaba a hablar para callado, así, Pachito, voy a salir ahora, ve. Pero ¿por qué me hablaba? Calladito, ve. Entonces iba llegando abajo la Betty la escalera y se escuchaba de arriba, ¡y ya está saliendo de nuevo, niñita! Está saliendo de nuevo. Oye, la Betty con 5 hijos, pa. 5 hijos. Y la Ite desde arriba, ya está saliendo de nuevo. Ya, pero es que, niñita, ¿cómo era que te decía? Era así, ¿no? Era como parecido. No, pero no le decía, yo creo que Icha le decía a la Liz, A la Lisita. a la Lisita, que también era un astro para salir. Claro. Otro astro. En definitiva, todos se empezaban a escapar cuando estaba la Ite en la casa. Todos salían escondidos, güey. Queda sola. Oye, y muchas veces quedaba sola la Ite en la casa. Efectivamente. ¿Cómo dormían? ¿Cómo era la distribución de cama? No, uno arriba del otro. No, que después hubo que habilitar, Porque se la sacrificó. casa tenía el 3 escritorio, piezas. el escritorio del Roy se sacrificó y también También, después se Ay, no, sacrificó. cada una Y cama. después la pieza de la nana se rehabilitó, se No, cambió también. Y hubo una época que habían 3 camarotes en la casa. Po. Dos camarotes en la pieza comilla Claro. grande y el camarote de toda la vida de tu pieza. Ah, ya, perfecto. Habían Claro. un minuto que habían como 3 camarotes en la casa. Estaban todos camarotes. Así que no, interesante. Sí, fue. Oye, me fascina escuchar cómo era la vida. Yo como que nunca me di cuenta. Yo tenía que hacer eso que sabía temprano. Es que las cosas más increíbles se normalizan. Yeah. Ese para mí, como, mí siempre- después de que yo hice este trabajo de recordar algunas cosas, Claro. me di cuenta que hay muchas que uno no las ve
y después de un tiempo haces como un análisis en retrospectiva y dices, oye, en realidad. No, pero sí, mira, yo lo más impresionante es cuando con la Carolina Razzoli, nuestra vecina, cuando ella cuenta cómo ella nos veían. Eso es muy divertido. Y esto llegaba a tal nivel que la mamá de ella, que era también, ellos eran súper tradicional y todo. Ella era de apellido Pantoy Izaguirre, no sé qué. Y atravesaba cuando sabía que la Betty se dormía una siestecita como a las 3 de la tarde o las 4. Y como que la casa no funcionaba como a ella, esta vecina, le gustaba. Entonces ella entraba a la casa y tapaba a la Betty. No, ella fue súper loca. Ya ordenaba unas cositas y después se iba. Imagínate lo que pueden haber llegado a pensar los vecinos, ellos mismos, los Arrázuri, que la ventana del baño principal nuestro del segundo piso daba para la casa de ellos y la Betty se metía a la ducha y cuando ella terminaba de ducharse venían los masajes. Y los masajes era una especie como de cacheteo corporal gigantesco que de verdad se escuchaba desde abajo. Y empezaba a charchetearse, que tú no sabías si era como que estaban aplaudiendo, le estaban haciendo camotera a alguien. ¡No! Y tú te acuerdas de eso, ¿no? Eran unos masajes activando la circulación. ¿Ah? Y terminaba más con agua helada. Entonces entre medio se le escapaban unos gritos. Y al lado los vecinos escuchaban todo. Se escuchaba todo. Si uno estaba abajo se escuchaba absolutamente todo. Y la Betty hacía su activación circular. No me acuerdo de eso. ¿Te acordás o no? Sí, la memoria. Sí. Yo me acuerdo haber estado... Yo me despertaba muchas veces con tu activación de la circulación. De la circulación. Sí, en el baño. Pero y dice, ya me voy a levantar porque ya está terminando. Claro, porque ella ya había terminado la ducha, ¿cierto? Entonces ya cuando venía el charcheteo era que estaba saliendo el agua. Tal cual. Y la venta de la casa, eso no lo hemos contado nunca. Eso va a aparecer por eso. ¿Cómo la venta de la casa? La casa estuvo en venta 20 años. Por lo menos. ¿Pero porque siempre estaba en venta? Se decidió vender la casa. Es que la Betty después descubrió que decir afuera que estaba en venta era súper segura para la casa. Era como una paradoja lo de la venta, como que nadie tampoco se tomaba en serio esto que realmente estuviera a la venta. Entonces pasaba gente por afuera que realmente podía estar interesado, un corredor de propiedades, no sé, y tocaban el timbre y mirábamos de afuera primero, alguien abría, y si no conocías a la persona, se respondía desde arriba, desde la ventana también del baño, que daba como por el lado. Sí, ven, ¿se vende la casa? Sí. ¿Y la puedo ver? No. ¿Y cuándo la podría ver? No sé. Entonces era un terreno de nadie. Entonces al final la casa pasó así como 20 años, porque efectivamente los que creían que podía venderse ya al final no creían que estaba a la venta la casa, de verdad. De verdad. Y a mí mis compañeros de ya del liceo 11, me decían, oye, Cristian, pero tu casa sigue a la venta, ¿no? Porque habían pasado 10, 15 años, o sea, habíamos pasado todo el colegio y la casa estuvo siempre a la venta. Tenía el letrero afuera. Sí, pues, siempre. Estaba en la casa. De hecho, nosotros damos como referencia. ¿Cuál es tu casa? Mira, la que tiene el letrero se vende. Tal cual. ¿Has cachado una casa en Las Condes que está a la venta? Sí, esa es mi casa. Y pregunta, ¿se vendió la casa? No. Ahí está. Hasta el día de hoy me preguntan, oye, ¿se vendió la casa? No, no se vendió. Ahí está. Oh, la Betty. Genial. Bien. Genial. Esta Bueno, historia. sí, un paseo por Las Condes 7393. Oye, increíble. Yo no tenía idea que todos los hijos habían tratado de alcanzar a Betty. Siempre en A su algún manera. Y siempre seguiremos. minuto. Siempre Siempre sigue siendo un seguiremos. desafío cada día. Es impresionante. A mí me impresiona que cada vez salen más historias. Yo me sé más las historias que me ha contado mi papá, pero estas no me las sabía. No me las sabía. Y tengo más. No, sé muchas historias. Muchas. No, demasiado. Impresionante. Impresionante porque incluso hoy día yo creo que la Betty sería como un influencer hippie. Claro, sí. Sí, viviría en la Rayán, sería como un influencer hippie. Hasta en la Bayana hay historias. Ya, finalizamos. ¿Tú sabes la frase? Las tres palabras. Es que cambiamos. Las 3 palabras, sí.
Las 3 A. Agradecimiento, alegría, amor. Esto fue Alcanzando a Betty. 3 mujeres, 3 generaciones, en una conversación auténtica llena de amor y autoconocimiento. Alcanzando a Betty, un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, reír.